¿Qué celebramos en la Navidad? ¿La revolución ética del reino de Dios o una tradición comercial que se acomoda al poder? Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo, que en el día de hoy tenemos Sergio Villanueva, pastor docente de la Iglesia del Pueblo, cerca de Chicago, y tu amigo Gerson García. Hoy conversamos sobre los villancicos que en esta Navidad pudieran alegrarnos o deprimirnos, por supuesto dependiendo de nuestra historia personal y nuestras emociones del momento, pero que siempre conllevan ciertas visiones políticas. Sí, lo escuchaste bien. Visiones políticas del mundo, de los poderes terrenales, de los celestiales, visiones sobre el reino de Dios. Y es tan política como la primera Navidad, por lo menos como se narra en los evangelios. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en YouTube, Apple o Spotify o en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra, descarga y escucha cada semana Entre Amigos con Gerson García y compártenos en tus redes sociales. Invita a tus familiares, amigos y seguidores a participar de esta conversación. Encuentra enlaces a nuestras redes sociales al descargar gratuitamente nuestro podcast. ¿Alguna vez has pensado que los villancicos, esas canciones que cantamos con alegría en Navidad, pudieran expresar más ideas políticas que un debate presidencial? Sí, suena un poco exagerado, quizás lo es, pero detrás de Noche de Paz y Campana sobre Campana y mucho más sobre las canciones contemporáneas que escuchamos en la radio, pudiera haber siglos de historia, teología, comercialización y poder que está en juego. La música navideña moderna no solo busca que compres más regalos, sino que refuerza una visión muy cómoda del mundo. La familia perfecta, nieve artificial, emociones muy gratas y cero conflictos. Es como si la Navidad fuera un comercial eterno de paz, pero sin mencionar que la historia original fue de todo menos cómoda. Porque mientras los villancicos nos invitan a la nostalgia y al consumo, el relato bíblico nos habla de un niño nacido en los márgenes, en un pesebre, desafiando imperios y anunciando un reino que no cabe en las playlists del poder. Y hoy conversamos con Sergio Villanueva, quien es compositor, pastor, recientemente escritor y siempre asociado a la Iglesia del Pueblo en los alrededores de la ciudad de Chicago. Y Sergio, es un placer hablar contigo en estos momentos ya cercanos a la Navidad. Sí, Gerson, muchas gracias por la invitación para estar aquí en tu programa Entre Amigos. Sí, ya estamos a todo dar inmersos en el espíritu navideño. Yo estoy asumiendo que ese espíritu navideño para ti implica cantar, porque yo estoy seguro que tú cantas en Navidad, ¿no es cierto? Sí. Me encanta cantar, cantar con la iglesia, cantar solo, cantar en familia. El mundo canta en la Navidad porque entiendo yo ese anhelo por la esperanza y porque de verdad hay un mejor mañana. El ser humano lo expresa cantando de mil maneras, en la iglesia o fuera de la iglesia. Yo creo que a diferencia de mí, a ti te piden que canten. Yo cuando empiezo a cantar en villancicos navideños me piden que me calle. Me acuerdo que una vez en un coro el solista se ausentó y la directora me pidió que hiciera yo la parte del solo y la veía orar mientras yo estaba haciendo el solo, cerró los ojos y se elevó la cara hacia el cielo para que yo diera el tono y no desencajara ahí. Pensaste que estaba teniendo un momento grato de adoración, pero en realidad era una súplica. Una súplica de que le pegara al do sostenido. Así es. Pero ¿tú alguna vez has pensado en esto que estamos hablando en el día de hoy del contenido político de los villancicos? A mí me llamó mucho la atención cuando encontramos este artículo en una de las redes sociales y realmente apunta a situaciones bien interesantes. Pero ¿alguna vez habías pensado en el contenido político de los villancicos? Bueno, quizá no exactamente de esa manera, pero siempre me ha llamado la atención cómo una de nuestras canciones más entonadas durante esta época es precisamente Noche de Paz. Cuando entiendo el sentido detrás de Noche de Paz, el aspecto espiritual de la paz futura que prometía el adviento de este niño, pero viendo desde la perspectiva humana, esta temporada fue todo menos pacífica, ¿no? Había mucho dolor en el pueblo. La narrativa bíblica nos cuenta que alrededor del nacimiento de Jesús, este rey que se sentía amenazado por el nacimiento de quien los magos decían el rey de los judíos, empieza a levantar esta persecución y inclusive asesinato de tantos niños, ¿no? Esa fecha está plagada de llanto, dolor, tristeza.
así es, cualquier cosa menos Noche de Paz, ¿verdad? Menos Noche de Paz. Fíjate que en mi investigación acerca de este tema, porque a mí me llamó la atención el contenido político de los villancicos, y encontré que en el siglo XVII algunos de los compositores del siglo de oro, en aquella época, de villancicos que luego quedaron en la historia como tradicionales, tenían como meta apoyar nuevas doctrinas de la Iglesia Católica, que era la de la Inmaculada Concepción. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Entonces cantaban acerca de que no solamente Cristo nació sin pecado, pero la Virgen también estaba allí y había nacido sin pecado. Sin pecado. Luego apoyaba la dinastía de los Augsburgo, ¿no? Que en España los conocemos como los Austrias, al rey, al emperador del momento, e incluso había otras ideas que se reforzaban. Y eso me hizo pensar en el tiempo contemporáneo, que quizás no somos tan descarados en temas políticos así tan directos, pero por ejemplo hay una clara connotación comercial y mucho sentimentalismo en nuestros villancicos contemporáneos, en nuestras canciones contemporáneas, obviamente cuando no están basadas en las escrituras, ¿verdad? Porque hay mucho de eso, de la canción navideña, que no tiene nada que ver con la celebración propia del momento. Pero incluso en la tradición cristiana se nos ha colado ese emocionalismo sensiblero, esas emociones que de alguna manera a veces hasta pudieran manipularse, ¿no? Sí, yo creo que es natural que el sentimiento del ser humano brote durante esas fechas, porque todo ser humano, y ya sea creyente en Jesucristo o no, le brota este anhelo, esta esperanza de que vamos a estar mejor, de que Dios vendrá a salvarnos o de que Dios vendrá a prometernos un mejor mañana. Eso resuena con toda la gente, en todas las culturas, en todas las épocas. Yeah. Entonces yo creo que la Navidad se viste de eso porque no solamente miramos hacia adelante, que es como la Navidad la Navidad bíblica nos invita siempre a mirar hacia la promesa de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas, ya sea en la primera venida de Jesús en su encarnación, o la Biblia también nos habla de la segunda venida cuando Él vendrá a hacer nuevas todas las cosas. Entonces este anhelo en el ser humano bíblicamente nos hace ver hacia adelante, pero sentimentalmente el ser humano siempre voltea para atrás. Mejores momentos en mi vida, quizá la niñez, que ya a este punto de mi vida idealizo porque se me olvidaron todas las cosas malas que pasaron, pero lo bonito que me acuerdo es que la familia estaba reunida, estaba cenando junta, me regalaron la bicicleta que yo siempre había soñado. Entonces esos bonitos recuerdos se quedan en un lugar especial en el corazón, y cuando estamos en medio de un mundo donde están las noticias trágicas y las naciones del mundo en revuelta, uno quiere regresar a esos momentos donde me acuerdo que el mundo era más sencillo, y la Navidad es el tiempo perfecto para regresar y revisitar esas memorias. Y ahí es donde yo creo que el sentimiento puede volver sentimentalismo de un pasito a otro, cuando yo simplemente me quedo ahí. Haciendo uso de esto, los poderes de la comercialización lo que nos hacen es explotar ese sentimiento, ¿no? En el mejor de los casos, muchas veces ese sentimentalismo, esos sentimientos que se evocan, son usados para hacer algo de bien, porque muchas veces escuchamos este villancico acerca de que hay necesitados en Christmas, ¿no? Especialmente en el mundo anglosajón, ¿no? Se nos canta que hay necesitados durante la Navidad y que es la oportunidad de ayudar a otros. Yo recuerdo hace algunos años una campaña publicitaria que generó una agencia de beneficencia, ¿no? Que daba de comer a niños hambrientos en otras partes del mundo, pues sacó ese villancico de fondo y nos ponía imágenes de niños hambrientos en aldeas del África, ¿verdad? Y ahí uno se sentía mal de que si uno no daba y llamaba al número y contribuía con algo, pues no estaba celebrando la Navidad correctamente. Y hay un elemento político en todo eso también, me imagino, ¿no? Sí. Y también esa idea de también dar en la Navidad. Uno, por ejemplo, por lo menos acá en los Estados Unidos, después del famoso Viernes Negro, del Black Friday, y después del ahora recientemente famoso Cyber Monday, que es donde se hacen todas las compras en línea los lunes, viene el martes, donde ahora cada vez más se ha puesto famoso que ese martes sea un día precisamente de dar en beneficencia, y todo es apuntando a la Navidad, a cuánto se mueve toda esta economía, unos para comprar cosas y regalar, y otros para decirte, mira, no te olvides de darle a los necesitados, y ese martes se ha hecho ahora en los últimos años famoso
para dar y donar a otras organizaciones donde uno puede ayudar a los demás, ¿no? Y no estamos hablando que necesariamente el contribuir y hacer una donación durante la Navidad sea algo negativo, pero la idea es No, de ninguna manera, claro. Pero que la idea es que la música de alguna manera nos manipula precisamente durante la Navidad y crea estas expectativas donde debemos tener sentimientos gratos, donde hay paz, donde todo lo que debemos hacer es bueno, y si tenemos pleitos no peleamos durante la Navidad, y si nunca damos, entonces en la Navidad damos. Y por el otro lado, creo que la otra parte que sí nos pega duro es toda esta visión de la mitología anglo-germánica, que es como se celebra la Navidad comercial, ¿no? Donde aparecen la figura de Santa Claus y la idea de las compras y de los regalos y bueno, toda una serie de mitologías que han surgido alrededor de eso, que también nos empujan no solamente a dar, pero a comprar lo que no necesitamos. Sí, y ahí es donde yo creo que se explota de cualquier manera, del aspecto comercial o del aspecto político, que uno lo quiera mirar. El corazón del ser humano está tan vulnerable en estas fechas, para bien o para mal, que se explota. Es decir, si tú compras esto, te vas a sentir mejor. O porque también reconozcamos que en la Navidad no es solamente una época de mucho sentimentalismo y alegría por estar la familia junta. También es una época de mucha tristeza, porque ya no está el ser querido que estuvo el año pasado, o esta es la primera Navidad donde ya no tenemos a papá o a mamá, o es la primera Navidad donde la pareja que después de pasar por un divorcio ahora se encuentran pasando una Navidad solos. Así es. La Navidad, todo esto se magnifica. Entonces por ahí vienen las empresas y obviamente al buscar sacar provecho te tratan de decir, mira, si tú compras este regalo o te vas a sentir mejor y ese vacío que sientes hoy lo va a poder llenar, ¿no? Yo creo que, y la música, entonces como la música viene a magnificar este sentido de la búsqueda de esperanza, mi corazón se encuentra tan sensible que va a desviarse hacia, ya sea simplemente estar ausente de la gente que me ama en esos días y yo aislarme de todo, o volcarme a comprar compulsivamente, y el corazón se vuelve muy, muy vulnerable durante esas épocas. Así que de alguna manera pudiéramos quizás resumir esto que estamos hablando, entendiendo que la propuesta de la música no sacra que usamos en la Navidad de alguna manera manipula nuestras emociones para responder paliativamente a situaciones de injusticia, por ejemplo, y en el mejor de los casos, y en el peor de los casos nos motiva a abrazar de lleno el concepto de un capitalismo comercialista que nos impulsa al consumo constante, y en la Navidad es el momento para eso. Por otro lado, yo quisiera también puntualizar, y creo que es apropiado puntualizar, que cantamos canciones, villancicos, himnos, música, que de alguna manera también, teniendo contenido político, apunta en otra dirección. Por ejemplo, yo la Navidad no sé por qué la asocio con el oratorio sacro de Friedrich Händel, ¿no? Donde se canta que él reinará por siempre y siempre, y el coro dice aleluya. O sea, y es para mí esa es una tremenda declaración política. Estamos hablando del Rey eterno prometido, porque es un pasaje de Isaías, prometido 700, 800 años antes de Jesucristo, donde de pronto aquí hay otro tipo de propuesta. Así que incluso cuando cantamos lo que se encuentra en la Biblia, cuando expresamos la narrativa bíblica a través de nuestros villancicos, estamos también haciendo ciertas declaraciones políticas de otro orden que tienen que ver con el reino de Dios. Totalmente. Recordemos el mismo canto de María, el Magnificat, donde la misma canción, que es una canción, decía que Dios levanta a los humildes y trae a juicio los poderosos. Entonces ahí estamos viendo también el juicio de Dios sobre los poderes de este mundo, los imperios de este mundo, o el imperio del maligno que ha influenciado este mundo. La Navidad, entonces, es la erupción del reino de los cielos llegando a este mundo y poniendo a temblar al príncipe de este mundo y poniendo a temblar a los reyes malos de ese tiempo, como pasó con Herodes, ¿no? Yeah. Pues desde ese sentido, obviamente, es el primer paso de un reino llegando al mundo con la encarnación del Mesías y los tronos de los reinos de este mundo poniéndose a temblar. Ahí es que viene la amenaza
que siente el rey Herodes, ante la cual responde con tanta violencia, ¿no? Y eso sería un elemento de cómo sería la visión política de la narrativa evangélica, de la Navidad, del Adviento, que debería informar nuestra música. ¿Habría otros elementos que deberíamos entender en esa narrativa que informaran, pues no solamente cómo cantamos, y el tema de hoy son los villancicos políticos, ¿no? Incluso si cantamos villancicos bíblicos va a haber un elemento ahí de político, en cierta manera, de cambio, ¿verdad? De expectativas de cambio para el mundo. Pero, ¿cuáles serían algunos otros elementos en la narrativa que informarían no solamente cómo cantamos, pero también cómo celebramos la Navidad en este año? Creo que el milagro de la encarnación, para mí, es el milagro más grande que la Biblia nos puede mostrar. Y yo lo considero aún mayor en cierto sentido, porque no podemos decir que una obra de Dios fue más grande que otra, pero en los milagros de Dios, aparte de la crucifixión y la resurrección de Jesús, la encarnación misma para mí me asombra. ¿Por qué? Porque estamos hablando del primer paso donde el Dios del universo se mete a un cuerpo humano y viene a acompañarnos. Hablando de imágenes políticas, todos tenemos las imágenes de políticos yendo al restaurancito donde toda la comunidad se junta y se arremangan las camisas para tener una cierta imagen de que son del pueblo, ¿no? Y saludan a la gente que está en el restaurante porque están en su campaña para quedar como alcaldes o presidentes o gobernadores o lo que sea, y se acercan al pueblo. La diferencia es que una vez que ellos son elegidos, se olvidan. No es la queja de todos nuestros países que se olvidan. Se olvidan. Eso fue solo al principio. Interrumpen el desayuno y se olvidan. Interrumpen la comida y se olvidan. Pero nosotros tenemos la imagen de este rey que desciende, se vuelve uno de nosotros, interrumpe también nuestra cotidianidad, lo que nosotros estábamos haciendo, interrumpe. Hablábamos de este teólogo David Taylor, un profesor en Fuller, donde él escribe sobre la Navidad y él habla como un momento de interrupción, tras interrupción tras interrupción. Dios interrumpe a María en sus planes de casarse y después interrumpe aún más a José dándole la noticia de que la esposa de él está embarazada. Interrumpe en los planes de Herodes cuando los magos también entienden que Jesús viene, el Mesías está naciendo. Interrumpe cuando ya el niño ha nacido diciéndoles tienen que irse porque este rey está muy enojado y está matando niños. La historia de Navidad es interrupción tras interrupción tras interrupción. Pero lo que a mí me impacta, Gerson, es que el acercamiento de este rey, en lugar de ir deteriorándose como los políticos de este mundo que al principio están ahí presentes y después se ausentan, la presencia de él va en aumento. Como un niño cuando va creciendo hasta cuando ya se hace adulto y comienza a caminar con la gente, a sanar a la gente. Esa presencia de que Dios se volvió uno de nosotros, que comienza en esa Navidad, me llena de asombro al saber que Dios vino. Y ahí entonces cuando Jesús dice mi reino no es de este mundo, es cuando viene a trascender todas las estrategias políticas que tenían los reyes o que tienen los gobernadores de este mundo. Jesús viene y trasciende todo eso para decir esa esperanza que la gente pone muchas veces en los reyes de la tierra, esa esperanza la pueden poner en este niño que nace en el pesebre, porque irá a dar la vida misma por aquellos que vino a salvar. Y esa es la historia de la Navidad. Pero fíjate que estos elementos a los que tú apuntas, estos valores, esta idea de la venirse a vivir con nosotros, este Dios creador del universo en forma humana, ¿verdad? Esto no es para un ratito al año o la cena de un día en particular antes de que el año concluya. Me da la impresión que esta manera de entender la interrupción o interrupciones de la historia navideña es un entendimiento para cada día del año. Son cuestiones muy concretas que transforman nuestra agencia ética, nuestra manera de entender el mundo, nuestra manera de vivir, que de alguna manera apuntan al reino de Dios. Y esto no es algo que podamos apartar el 24 en la noche después de comer el pavo, ¿no? Y tener una bonita reflexión acerca de todo esto. Esto pone el mundo patas para arriba. Y no solamente el mundo fuera, el propio, el interno, ¿no? Totalmente, porque así como los tronos de este mundo se pusieron a temblar cuando venía a nacer este Mesías prometido, el trono de mi corazón, donde yo mismo trato de regir mi vida
a la manera que yo siempre he querido regirla, de acuerdo a mis perspectivas egoístas, de acuerdo a mis propias conveniencias. Ese trono de mi corazón que ha sido gobernado por mi ego, tiene que también ponerse a temblar, porque ante la llegada de este rey, que de verdad es el rey de reyes, solo hay dos opciones: o yo doblego y me bajo de ese trono para que él se vuelva rey, o yo trato de seguir a como pueda mi vida y solamente vestirme un poquito de sentimentalismo en esa época, pero después seguir viviendo mi vida sin ningún tipo de transformación interna. Yo me recuerdo cuando niño, una de las canciones que más se me quedaban grabadas durante la época de Navidad, que interesantemente nunca ha sido un villancico muy cantado en otros lugares, pero por alguna razón en Latinoamérica, toda Latinoamérica lo conoce. Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Así es. Mas a ti no fue dado el entrar en el mesón y en pesebre te hicieron nacer. Y el coro dice: ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Y desde chico yo me recuerdo de esa canción y algo me impactaba en mi corazón. Y precisamente por lo que estamos hablando, porque ese niño que viene a nacer en el pesebre quiere volverse el rey bondadoso que guíe mi vida y guíe mis pasos. Pues quisiéramos invitarte a que explores más de cómo darle a la celebración navideña su verdadero significado, pero de manera particular pensar en cómo celebramos, las implicaciones que tiene para el resto de nuestra vida. Hay que celebrar la Navidad, nos parece que es importante estar en familia, pero es importante también entender el centro de la celebración y extenderla al resto de nuestra vida, el resto del año, como nos dice Sergio. Suscríbete gratuitamente a Entre Amigos con Gerson García. Encuéntralo, descárgalo, escúchalo y compártelo en Spotify, YouTube, Apple o en tu plataforma de podcast favorita. Ahí hemos puesto también enlaces a algunos recursos que mencionamos en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios, encontrar en nuestros archivos otros temas que pudieran ser de tu interés y sobre todo nos haces un gran favor en que compartas esta conversación y te animamos a que lo hagas en tus redes sociales, que invites a otros a ser parte de este tiempo juntos. Encontrarás enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita. Agradecemos mucho a nuestros equipos técnicos, tanto en México como en Estados Unidos, que hagan posible que esta conversación llegue hasta ti. También nuestra actitud, asimismo, para Sergio Villanueva, pastor docente de la Iglesia del Pueblo en West Chicago, una ciudad cercana a la gran metrópolis de Chicago, por darnos de su tiempo. Sergio, siempre es un placer conversar contigo. Gracias, Gerson. Igualmente, siempre es una bendición estar acá. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.